Hola mis hermanos, ¿cómo están? La paz del Señor esté con cada uno de nosotros. Bueno, en primer lugar quisiera saludar a cada uno de ustedes, según corresponda, buen día, buenas tardes o buenas noches. Y quisiera también presentarme. Mi nombre es Juan Pablo, tengo 24 años, soy de la localidad de Puerto Iguazú, la ciudad de las Cataratas, quizás ya hayan escuchado hablar. Soy de la provincia de Misiones y bien, estoy en esta corriente de gracia ya alrededor de 9 años, en donde el Señor me permitió vivir un montón de cosas, me permitió cambiar mi vida, cambiar el sentido, encontrar mi norte. La intención de este video es poder compartir con cada uno de ustedes un poco de lo que es el proyecto de la Avanzada Evangelizadora. Hago parte de la Secretaría Nacional de Jóvenes, en el cual estamos trabajando a nivel nacional con el proyecto Avanzadas Evangelizadoras, que tiene el lema Grita, clama con voz poderosa, alegre mensajero sin miedo. Esto es parte de la cita bíblica de Isaías 40, del 6 al 9. Mi tema tiene que ver con lo que es el misionero, sus características y sus virtudes. A partir de este momento vamos a desarrollar un poco de lo que es la parte teórica, la parte escrita de este tema. Creo, hermanos, que no hace falta en este momento explicarles a ustedes la realidad en la que vivimos. No hace falta explicarles ni comentarles de las cuestiones sociales, políticas, religiosas, que hoy estamos atravesando. Un tiempo de constantes cambios, un tiempo en donde podemos decir que reina el egoísmo. Cada uno se preocupa de sí mismo y no de los demás. Podemos decir que es un tiempo difícil, complicado, en donde la parte espiritual se ha dejado de lado. Es un tiempo en donde cada uno busca su bien y se despreocupa de todo el resto. Es un tiempo en donde, como la misma Biblia dice, padres están contra hijos, hijos contra padres. La familia se desvirtuó, ya no es un valor. Un tiempo en donde mucha gente lucha por el aborto. Un tiempo en donde se viven realidades tan complicadas, más para nosotros que queremos vivir nuestra fe de una forma diferente. Queremos presentar al mundo la experiencia que Dios nos dio y de poder vivir como comunidad, poder vivir nuestro cristianismo al modo de Jesús. Entonces, en este primer tema es importante conocer un poco de nuestro contexto, la realidad en donde vivimos, el entorno. Y en nuestra Argentina vivimos tiempos difíciles, existe mucha pobreza, creo que no es ninguna novedad para ninguno. Vivimos en un tiempo en donde está complicado estudiar, trabajar. Entonces eso hace que agudice un poco más toda nuestra realidad. Y también afecta en la parte espiritual. Mucha gente no quiere saber más nada de la iglesia, no quiere saber más nada de Dios, y es donde nosotros debemos surgir. Hace un tiempo atrás, en Brasil, para ser más conciso y preciso, en Aparecida, se reunieron los obispos de toda Latinoamérica y del Caribe. Y estos escribieron todo un documento y en donde en gran parte del mismo se ha hablado sobre el tema de la misión, que es nuestro tema concreto para hoy. Y en uno de los puntos, en el número 548, nos dice lo siguiente: necesitamos salir al encuentro de las personas, las familias, las comunidades, los pueblos, para comunicarles y compartir el don del encuentro con Cristo, que ha llenado nuestras vidas de sentido, de verdad, amor, alegría y especialmente de esperanza. Cada uno de nosotros tenemos nuestra realidad, nuestra historia, en donde nosotros tuvimos un antes, un momento clave que es el encuentro con Cristo, y un después. Y lo que nos piden los obispos, lo que nos pide nuestra iglesia en este momento, es eso, testimoniar cuál es nuestra fe, en dónde nosotros tenemos cimentada nuestra fe. Es el momento donde nosotros tenemos que salir a las calles o a nuestro lugar cotidiano, nuestro ambiente normal, hablar de Dios, presentarle una nueva esperanza para este mundo que cree que ya no existe esperanza, que ya no hay salidas. Es en donde vos y yo tenemos que trabajar.
Y así como nos dicen nuestros obispos, comenzar a ver que se puede. Comenzar a presentar a esta gente otra salida, que es Jesucristo. Así como cambió tu vida, cambió la mía, puede cambiar la de ellos también. Pero depende de nosotros que eso ocurra. Ante toda esta realidad que estamos compartiendo, Dios nos llama a ser diferentes. Dios te llama a vos y a mí a plantear al mundo otras alternativas. Y esta alternativa es una alternativa en donde Dios quiere habitar en los corazones de cada una de las personas, en donde Dios debe ser el centro de sus vidas, de sus decisiones. Y entonces quisiera compartir con ustedes una cita bíblica que es Mateos 28, del 19 al 20, que es para cada uno de nosotros que tenemos el propósito de compartir esta alegría del encuentro de Jesucristo en nuestra vida con otros. Y dice así: vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautícenlo y conságrenlo al Padre, enseñándoles a poner por obra todo lo que les he mandado. Sepan que estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. En muchas ocasiones creí que estas palabras, esta cita bíblica, podría ser para los consagrados, para otras personas. Y hasta en un momento decía, bueno, los discípulos fueron en ese momento, no me habla a mí. Pero realmente nos está hablando a cada uno de nosotros. Nos pide que hagamos que todos los pueblos sean sus discípulos. Y la primera palabra es vayan, vayan. Es nuestro envío. Nos pide que salgamos de nuestra comodidad, salgamos de nuestra realidad. Muchas veces la gente dice, yo no puedo hacer las cosas por mi historia, por todo lo que pasé, yo no estoy preparado. Y quiero que sepas que el Señor no elige a los que están capacitados, sino que Él capacita a sus elegidos. Entonces te invito y te animo a que hagas parte de tu vida esta cita bíblica, que a partir de ahora la tengas en cuenta. El Padre nos llega a decir al final de la cita bíblica, sepan que estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. No nos dice que va a estar con nosotros durante un breve tiempo, solamente cuando salimos a misionar, cuando estamos en plenitud de oración, cuando nosotros estamos viviendo nuestro mejor momento espiritual, donde nosotros salimos de un retiro. Nos dice que nos va a acompañar a nosotros hasta el fin de los tiempos. En los tiempos complicados, como en los tiempos de alegría, en los tiempos lindos. Dios va a estar con nosotros en todo momento. Entonces, quiero que primero te convenzas a vos mismo de esto. ¿Quieres ser misionero? Dios va a prepararte. Dios te necesita. Entonces es importante de que entiendas que Él en este momento nos está enviando a lugares que quizás nunca pensaste llegar, a lugares que capaz no tenías ni en mente llegar, y conocer personas que tampoco estaban en tus planes. Dios te está hablando de una realidad y te está planteando salir de tu lugar de comodidad, quizás tu lugar en donde estás bien en un grupito, pero Dios te llama a más, siempre a más. Entonces es importante que conozcamos un poco de la historia de una persona que fue muy importante para nuestra iglesia, y especialmente para lo que fue la evangelización, la misión. Y esta persona es alguien que es conocida en la Biblia al principio, en lo que es en el Nuevo Testamento, como Saulo de Tarso. Una persona que supo perseguir a los cristianos. Era un judío que respetaba muy bien las leyes de los judíos, del judaísmo. Y este Saulo de Tarso se dedicó a perseguir a todos los seguidores de Jesús, o también conocidos como seguidores del camino. Saulo tenía firmes sus convicciones de que su forma de vivir la espiritualidad era la correcta. Sin embargo, un día, camino a Damasco, se encontró con Jesús.
La Biblia nos cuenta que camino a Damasco, él iba sobre su caballo y una luz lo encegueció, lo cubrió totalmente y una voz le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Los demás que estaban con él, porque no iba solo, escuchaban la voz, miraban hacia todos lados, pero no sabían de dónde venía. Y en ese momento, por medio de esa luz, Saulo quedó ciego. Y Jesús le volvió a preguntar: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él iba destino a Damasco con el propósito de perseguir a los cristianos, torturarlos, encarcelarlos, a todos aquellos que decían seguir a Jesucristo o creían en Él. Tiempos diferentes a los nuestros, pero en donde también vivimos persecuciones, quizás de amigos, de familiares, quizás de las personas que tenemos más cercanas, en donde nos dicen: ¿para qué todo esto? ¿Para qué vas a misa? ¿Para qué la iglesia? Entonces, es importante conocer un poco de la historia de Saulo, una persona que luego de ese encuentro con Jesús cambió su vida de una forma radical, totalmente. Llega a ser uno de los grandes evangelizadores y por uno de los reconocidos como los apóstoles. Él se llamaba de esa manera y era considerado como el 14º apóstol, por la importancia que tuvo para nuestra iglesia, luego de haber perseguido, de haber torturado e incluso haber matado a cristianos. También podemos decir que San Pablo, luego de todo eso que vivió, fue enviado por Jesús hasta un servidor llamado Ananías, que oró por él para que recuperara la visión, y desde ese momento Jesucristo cambió su vida. Saulo se lo permitió, y a partir de ahí nosotros comenzamos a conocerlo como San Pablo. Él durante mucho tiempo era juzgado por los apóstoles, por los cristianos, por el hecho de que había perseguido y todos dudaban de su real conversión. Pero luego de eso, ganándose la confianza de los apóstoles, él comenzó a recorrer todos los sectores, todos los países que estaban cercanos, llevando la palabra de Jesús, llevando la buena noticia, compartiendo de lo que él había vivido, experimentado en su vida y lo que habían experimentado los apóstoles también. Ya entrando un poco más en lo que es nuestro tema del misionero, sus características y virtudes, me gustaría que pudiéramos entrar al tema actitudes del misionero. Esto va a poder ayudarte a ver cómo debemos actuar, cómo debes actuar delante de la gente, delante de tus hermanos, delante de los superiores o la persona que esté coordinando toda esta tarea. Y una de las características importantes en la actitud del misionero que pusimos en la parte del texto que se envió a todas las comunidades es sobre la gratitud con el Señor. Nadie puede asegurarte que durante este caminar como misionero te vas a encontrar con todas las cosas lindas, que todo va a ser celeste, como decimos, ¿no? Que todo va a ser fácil. Al contrario, en muchas ocasiones nos vamos a encontrar con dificultades. Nos vamos a dar cuenta que en la misión no existen comodidades, donde muchas veces te tocará en días de lluvia, días de mucho calor o quizás frío. Y entonces es importante de que en este tiempo tu fe permanezca firme en Dios y que no te bajonees, que no te desanimes y que sigas creyendo en Dios, y por eso mismo que seas agradecido con Él. Hay momentos en donde vamos a estar con una alegría inmensa por compartir con la gente, vamos a encontrarnos con gente que nos va a recibir muy bien y tal vez te encuentres con paisajes hermosos o lugares muy acogedores, pero también quiero advertirte, adelantarte, que encontrarás gente que no te reciba tan bien, hay gente que no quiere escucharnos,
quizás gente de otra religión, otra espiritualidad. Entonces, en estos momentos tenemos que comprender que estas dificultades son un regalo de Dios también, son un don de Él, porque nos permiten crecer, nos ayudan a comprender la verdadera misión cuál es, nos ayudan a crecer espiritualmente y como persona también. Otra de las actitudes que tiene que tener el misionero, que es importante que sepas, es la obediencia a la jerarquía. Como había comentado en el escrito, muchas veces me costaba comprender esto de obedecer a la jerarquía. Sin embargo, con el correr del tiempo me fui dando cuenta de que es importante aprovechar la experiencia de otros. Es bueno. No siempre es lo correcto, ¿sí? No siempre nos van a decir las cosas como nos gustan. Muchas veces va a ser lo contrario. Y no por eso nosotros debemos alejarnos, como pasó muchas veces, ¿sí? No por eso nosotros debemos dejar de creer en Dios. Y esto de ser obediente a la jerarquía es tan importante porque la misma palabra nos pide que seamos obedientes ante nuestra autoridad. Y también por el hecho de que por los frutos de cada tarea que tengamos que hacer, vamos a saber si fue lo correcto, si es la voluntad de Dios o no. El tercer punto, en la parte de las actitudes del misionero, es dispuesto a hacer su voluntad. La mayoría de las veces nosotros queremos hacer la nuestra. Queremos hacer lo que a nosotros nos parece o lo que nosotros creemos. Y si no nos hacen como nosotros queremos, nos rebelamos o intentamos salir de eso, apartarnos, queremos hacer a nuestra manera. Y sin embargo, pues justamente recordaba de que los caminos de Dios no son los mismos caminos que los nuestros. Entonces es importante estar dispuesto a hacer la voluntad de Dios y no la nuestra. Porque nosotros lo que creemos que quizás es bueno para los demás o para nuestra vida, tal vez Dios tenga algo mejor todavía para hacer. Entonces es importante que siempre estés dispuesto a hacer la voluntad de Él. A través de la palabra, a través de los hermanos, a través de la autoridad de la iglesia, muchas veces nosotros podemos comprender cuál es la voluntad de Dios. El cuarto punto, un espíritu de testimonio. Nosotros creemos que simplemente al hablar estamos dando testimonio de Dios. Y sin embargo, San Francisco nos repetía algo que debería hacer eco en nuestro corazón, que es lo que le decía a sus discípulos. Debemos evangelizar y, si es necesario, utilizar palabras. Esto quiere decir que nuestro testimonio tiene que ser en nuestras actitudes, nuestro testimonio tiene que ser tanto en nuestro lugar de trabajo, como en nuestro lugar de estudio, como en nuestra casa, como en la iglesia. Muchas veces se reclama de que nosotros somos de una forma dentro de la iglesia y de otra forma fuera. Y sin embargo, nuestro testimonio tiene que ser las 24 horas del día, los 7 días de la semana y cada día de este año. Por último, dentro de la actitud del misionero, el último punto es la conciencia de la pertenencia eclesial. ¿Por qué es importante esto? Más adelante, nosotros planteamos la necesidad de la comunidad para aprender. Planteamos la necesidad de la comunidad para formarnos, ir amoldándonos a lo que es necesario. Y entonces es importante también saber que un misionero nunca va solo, nunca elige él su destino y va como solitario, como francotirador, a hacer una tarea. Siempre Dios nos envía de dos en dos y es más, el misionero siempre es enviado por su comunidad. La comunidad para eso va a tener un tiempo, un proceso en donde va a conocer a la persona, va a ir formándola y cuando crea que es correcto el tiempo necesario, ahí es donde va a enviarla. Junto a la Secretaría Nacional de Jóvenes creímos que era importante incluir en este documento de formación las etapas del camino del misionero, ¿sí? En donde nosotros en la parte escrita nos encontramos con 4 puntos. El primero de ellos es el encuentro con Dios.
¿Y por qué es importante esto del encuentro con Dios y estas etapas? Así como en la vida de Saulo, hubo un momento en donde Dios tuvo que manifestarse en su vida, donde tuvo que tumbarlo del caballo, quizás tuvo que hacer lo mismo, tumbarte de tu caballo de egoísmo, de egocentrismo, de avaricia, o quizás hasta alguno puede decir, yo me creía ateo, yo no sabía lo que quería, no encontraba sentido a la vida, y es donde Dios nos llama. Fíjense en la vida de Saulo, que era un hombre que conocía muy bien la ley, que la seguía, la cumplía. Sin embargo, Dios quería algo más de él, no solo que comprendiera la ley, sino que viviera la gracia de Dios, que se reconociera como hijo de Dios y que pudiera vivir el cristianismo y ser una parte tan esencial de nuestra iglesia como fue en la evangelización. El segundo punto, en esto de la etapa del camino del misionero, se refiere al discernimiento del llamado. Esto de poder ir a misionar a otros lugares, el hecho de poder recorrer diferentes puntos, o también la cuestión de salir de nuestro ambiente cotidiano a llevar la palabra de Dios, puede ser algo que nos encante, nos agrade mucho. Sin embargo, es bueno discernir cuál es la intención. ¿Cuál es la intención de este propósito de misionar? Si es simplemente una cuestión pasajera, si es un deseo de aventurarse, de hacer algo diferente, y si es algo para siempre en nuestras vidas, que estamos decididos, o simplemente algo que va a durar un tiempito. Entonces, hay que comprender que jamás la voluntad de Dios va en contra de la iglesia, va en contra de la palabra. Y para poder discernir este llamado de Dios, en el escrito habíamos puesto algunos puntos que son interesantes que tengas en cuenta, como ser la oración, estar atento a los signos que va presentando Dios en tu vida y en la de tu comunidad, buscar más información acerca de todo esto que es la misión, conocer más, conocer la realidad del lugar a donde vamos a ir a misionar, no simplemente largarnos porque sí, por un deseo o un placer del momento. Después otro de los puntos es reflexionar bien la realidad, más todo lo que vamos a vivir, y si nosotros realmente queremos esto como una vocación en nuestra vida o simplemente es algo pasajero. También hay que tener en cuenta esto de estar dispuesto a todo, ser constante en la decisión, ¿sí? Y el último punto que es importante que tengas en cuenta es pedir ayuda, la dirección espiritual, a un hermano que ya esté crecido, que tenga una experiencia al respecto de esto, o tal vez a un sacerdote, algún consagrado, como para que te pueda ayudar a enterarte un poco más de este tema y que puedas discernir correctamente cuál es la voluntad de Dios para tu vida. El tercer punto tiene que ver con una formación previa. Esta formación previa es el conocimiento acerca de lo que vamos a ir a hablar a la gente. No podemos ir a comentarle de cosas que quizás no tenemos en claro, cosas que quizás no sabemos bien. Entonces, antes de ir a misionar, la persona que tenga el propósito de salir a llevar la buena nueva, tiene que formarse tanto en la palabra como en la doctrina de nuestra iglesia. Porque muchas veces lo que va a ocurrir es que nos van a querer consultar cosas, van a querer sacarse sus dudas con nosotros. Y si no estamos preparados, podemos hacer cosas que no son quizás del agrado de Dios. Y el último punto en esta de la etapa del camino misionero es ser consciente de que siempre el misionero es enviado por su comunidad. Nosotros no vivimos solos, no estamos solos. Dios mismo a través de su palabra nos llama a la comunidad. Los apóstoles son un gran signo de esto, de vivir en comunidad. A pesar de que Jesús había muerto, ellos permanecían juntos. Y está llamado como misionero a estar en comunidad. La comunidad muchas veces
tiene que discernir, tomarse su tiempo para conocer a la persona, conocer su formación, conocer sus actitudes, para poder enviarla. Entonces, quiero que seas consciente de que muchas veces no es algo instantáneo, es algo que lleva un tiempo. Es un proceso que va durando un cierto tiempo como para que ellos estén seguros de que está listo como para la misión. Primero, entramos en la parte de las características que son indispensables en aquel que quiere ser misionero. Y en la primera parte, en el primer punto, entra lo que es la dependencia absoluta de Dios. Esto se refiere a que el misionero se va a encontrar con dificultades, va a tener problemas, tanto puede tener problemas familiares como puede tener problemas económicos, como en la misma misión. Y el misionero, o aquel que tenga el deseo de misionar, tendrá que saber lidiar con eso, o sea, tendrá que saber cómo reponerse ante esta situación y poder confiar en Dios plenamente. Entonces es importante de que la persona que tenga la intención de misionar tenga como característica indispensable en su vida la dependencia de Dios, saber que Dios va a actuar. En el segundo punto entramos en lo que es ser ejemplo para los demás. El misionero va a tener que ser testimonio a tiempo y en destiempo. En el momento de misionar y luego de haber misionado también. O sea, hay que tener en cuenta que el misionero va a ser testimonio para la gente las 24 horas, hablando de Dios o no hablando de Dios. También hay que entrar al próximo punto, que sería el desinterés por lo material. Durante la misión vamos a encontrarnos a veces con lugares que son cómodos como para estar, como para misionar, y también vamos a encontrarnos otras veces con lugares de gente humilde en las cuales no tendrán todas las posibilidades de brindarnos lo mejor. Entonces el misionero va a tener que adaptarse a las realidades. También en esta parte, en este punto del desinterés, muchas veces la gente, por la experiencia que les pudimos dar, por lo que pudieron compartir con nosotros, quieren brindarnos algo para retribuirnos nuestro servicio. Y sin embargo el misionero no va por esta parte, no se preocupa por lo material, no se preocupa por lo que le puedan dar, no lo hace teniendo como intención recibir algo a cambio. ¿Sí? En el cuarto punto, abierto y atento a los demás. Es importante que atiendan en este punto que vamos a hablar, porque hay algunas personas que necesitan ser escuchadas más que recibir un mensaje. Gente que necesita desahogarse, gente que necesita sacar para afuera todo lo que vino viviendo durante todo este tiempo. Entonces es importante muchas veces ser dócil al Espíritu, ¿sí? Poder entender cuál es la voluntad de Él ante cada realidad de la gente que vamos a misionar. Hay personas que van a necesitar más tiempos que otras, ¿sí? Y hay gente que quizás con un poquito de tiempo y pocas palabras pueden recibir mucho más que otras. Entonces, en este punto hay que estar atento, hay que escuchar el susurro del Espíritu para ver cuál es la voluntad de Dios. El próximo punto es justamente la docilidad del Espíritu. Muchas veces durante estos días de recorrido, de misión, nos vamos a encontrar ante situaciones que no fueron planificadas, situaciones que no la teníamos en cuenta. Por ejemplo, pueden ser lluvias, por ejemplo, una comunidad difícil de trabajar, puede ser complicaciones entre los misioneros, o quizás personas que no aceptan nuestra religión o nuestra creencia. Entonces, la persona que está misionando tiene que estar en comunión constante con el Espíritu. Tiene que estar dispuesto a hacer lo que el Espíritu le inspire. También hay que tener en cuenta de que no siempre lo que nosotros creemos o pensamos es lo que el Espíritu nos inspira, aunque muchas veces nosotros digamos eso. También en este punto, muchas veces nosotros queremos orar por las personas, quizás dar profecías, y hay que ser muy prudente. Hay gente que lo recibe bien y hay gente que no tan bien. Y en esta cuestión es importante que nosotros también veamos los momentos cuando hace falta orar, cuando hace falta dar un abrazo, cuando hace falta hacer algo especial. El próximo punto entra lo que es que siempre busca la unidad. El misionero
no intenta disgregar una comunidad, no intenta disgregar o separar una familia. Su interés siempre es unir. Como lo decía Jesús, siempre unir. El siguiente punto se trata de lo que es el propósito sincero. Tener un anhelo real de evangelizar y de llevar a toda esa gente la palabra de Dios. No por el hecho de pasear, no por el hecho de tener una aventura, conocer gente nueva, ir a misionar, sino que tener un propósito sincero, una convicción de lo que estamos haciendo. Es más, decir, una vocación al ser misionero. En el siguiente punto, lo que es dentro de las características, está lo que es estar dispuesto. Estar dispuesto a hacer lo que se nos mande o lo que el Espíritu nos inspire. Muchas veces podemos parecer que nos podemos quedar en ridículo, sin embargo, es lo que Dios quiere. No que quedemos en ridículo, sino más bien hacer su voluntad. Como habíamos dicho anteriormente, los caminos de Dios muchas veces no son nuestros caminos. Los caminos de Él van por un lado y los nuestros por el otro. Entonces es importante siempre estar atento y dispuesto a hacer lo que Dios nos pide. En el otro punto podemos tocar lo que es convivir con la soledad. El misionero va a tener que aprender a convivir con esto. Aquel que se quiera dedicar a la cuestión misionera, gloria a Dios si es así, tiene que entender que muchas veces va a estar alejado de su familia por un cierto tiempo. Tiene que entender que se va a encontrar solo para tomar decisiones, que no va a tener a su comunidad quizás. Entonces el misionero va a tener que ser consciente que este punto puede afectar en su vida y tiene que estar firme en Cristo. Lo siguiente sería la formación continua. Un misionero jamás debe decir, ya aprendí todo. El misionero tiene que buscar siempre ir aprendiendo más, siempre más, evolucionando, ir conociendo los documentos que van sacando nuestra iglesia, ir conociendo más de la palabra, nunca debe estancarse. Después, el otro punto sería el desapego. Y esto es principalmente para nuestra comunidad, principalmente el desapego a nuestra pereza, el desapego a nuestra quietud quizás. Es importante que nosotros como misioneros no estemos apegados a los bienes materiales especialmente. Nosotros tenemos que estar libres de eso y en la cuestión cuando nos toca ir a misionar, saber que nos podemos encontrar con lugares que son cómodos y lugares que no, gente que es muy acogedora, quizás otras comunidades que no tanto, gente muy humilde como gente pudiente. Entonces el misionero siempre debe estar abierto a todas las realidades que le pueda tocar vivir. El siguiente punto, tiene visión. El misionero siempre tiene una visión concreta, ¿sí? Una visión que es micro y otra que es macro, viendo todo. Cada caso puntual y después de toda la misión según la región que nos toque misionar. Lo siguiente es comprometido a servir todo el tiempo. El misionero debe estar dispuesto, debe estar preparado para servir, ¿sí? Ser consciente que es un servidor del reino y que a tiempo y a destiempo nos puede tocar servir. Muchas veces creemos que el tiempo de misiones, mientras que entramos en una casa y cuando salimos, hasta que salimos, y en realidad muchas veces por la calle, en la misma reunión de los misioneros, en la misma comunidad, también tenemos que servir, o en lugares hasta impensados. Y el último de los puntos es ser coherente y maduro, coherente con nuestra fe. No podemos ir a anunciar una cosa y vivir otra. No podemos querer hablarle a la gente de cosas que nosotros no somos, ni que nosotros podemos vivir, ¿sí? Y por último, lo que es ser maduro. Maduro en nuestra espiritualidad. No hacer cosas que nosotros decimos estar inspirados por el Espíritu, sino más bien referida a nuestra fe, que sea concreta y con actitud bien discernida. Ahora, después de haber conocido todas estas características que son indispensables del misionero, más todo esto que hemos compartido, me gustaría que nos pongamos en oración, en un breve instante, algo cortito, pero que tengas en cuenta esta oración. Te invito a que te pongas en presencia de Dios, que cierres tus ojos un ratito y vamos a orar.
Vamos a orar pidiendo a Dios su presencia, pidiendo a Dios su bendición, que toque todo nuestro ser. Entonces te invito a que extiendas tus manos y que pidas esa presencia de Dios. En este momento, Señor, queremos pedirte que nos asistas, pedirte que vengas a iluminar nuestra mente, Dios, que vengas a tocar nuestros labios, que vengas a ungir, Señor, cada rincón de nuestro ser, que vengas a apoderarte completamente, que no seamos nosotros los que vayamos a misionar, Señor, sino más bien que seas vos quien hable a través nuestro. Por eso mismo queremos tocar nuestros oídos, tocar nuestras orejas, en signo de que tu Espíritu vaya obrando, Señor, que tu Espíritu vaya ungiendo lo que nosotros vamos a escuchar, la formación que vamos a recibir, que vayamos preparados, Señor, que podamos destapar estos oídos y que esté atento a tu susurro. También te invito que pongas tu mano sobre tus labios y que cada palabra que tengamos que decir, que sea de la voluntad de Dios, que sean las mismas palabras de Jesús, que sean llenas de amor, que sean llenas de dulzura. Y te pedimos, Señor, que unjas estos labios para que sean la palabra precisa, para que nosotros seamos testimonio con cada cosa que decimos. Te pedimos, Señor, que unjas nuestra mente, te pedimos que unjas todo nuestro ser, que actúes en nosotros, que bendigas a toda nuestra comunidad, Señor. Te pido que derrames tu bendición sobre cada uno de nosotros. Y para finalizar, queremos entregarnos completamente. Queremos pedir la asistencia de la que fue la mejor misionera y evangelizadora de todos los tiempos. Con su dulzura, con su sencillez, nos consagramos a María diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que el Señor nos bendiga a todos, a vos y a mí, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias por compartir con nosotros y no te canses de servir a Dios. Él cambió tu vida, Él cambió mi vida y puede cambiar la de mucha gente más y podemos tener la esperanza de un mundo mejor. Hasta luego.